Hoy nos vamos a ahorrar un montón de dinero en energía. Espera un segundo. Vale. Hoy nos vamos a ahorrar un montón más de dinero en energía que hace unos segundos. Porque al precio que está la electricidad hoy en día, que no deja de subir, pues sin duda generar nuestra propia energía nos va a ser una gran fuente de ahorro y una mejora muy importante para la autonomía de nuestros barcos, o autocaravanas, o furgonetas de campaña, segundas residencias o refugios nucleares en medio del monte para prepararnos para la Tercera Guerra Mundial. Hoy vamos a ver lo sencillo que puede ser añadir una instalación solar con paneles flexibles a nuestro barco, o a cualquiera de esos sitios que hemos mencionado antes, claro. Oye, el episodio de hace 2 semanas, ¿qué pasa con él? ¿Dónde está? Era uno de ahorrar. ¿De ahorrar? Yéndonos de vacaciones. Bueno, que sea la última vez, ¿eh? Pero... Nos debemos a nuestros seguidores, David. Bueno, no debemos. Ya toco más deudas de las que tengo, total. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver lo fácil que puede ser añadir una pequeña instalación de generación solar a nuestro barco, que nos permita aumentar su autonomía cuando estamos fondeados, nos dé independencia de la red eléctrica y nos permita cargar y mantener nuestras baterías cargadas sin necesidad de encender el motor y consumir combustible para cargarlas, que al final el combustible está a precio de oro hoy en día. Vaya episodio hay de actualidad, ¿eh? De actualidad. Todo lo necesario para hacer una instalación solar sencilla pero flexible, que nos cueste poco, que esté bien integrada y que pueda cubrir nuestras necesidades energéticas, ya sea mediante una instalación portátil que podamos guardar y usar a demanda o mediante una fija perfectamente integrada, barata y cómoda de usar. Más aún, veremos cómo está hecha la instalación solar de mi barco, los diferentes tipos de paneles y reguladores solares que tengo, cuáles son las mejores opciones y qué cosas tenemos que evitar si queremos sacar el mejor rendimiento a nuestros paneles. Me voy a quedar sin voz antes de acabar el episodio. Compararemos un poco conceptos como paneles rígidos o flexibles, reguladores MPPT frente a PWM o sobre paneles solares en serie y paralelo. Bueno, además esto lo ha pedido muchísima gente. Esto nos lo han pedido muchas veces, que hablásemos de la instalación solar. Es ahí de las que más, yo creo. Sí. Y que luego pondremos enlaces para que nos puedan comprar unos paneles, que eso nos ayudará. Por fin llegó el verano. Para los que estamos en el hemisferio norte, claro. Los largos días en los que el sol nos ilumina durante muchas más horas y todos corremos a disfrutar del mismo todo lo que podemos. Bronceando nuestros esculturales cuerpos al sol, lo digo por el mío fundamentalmente, acercándonos a las playas, escapándonos al monte, pasando días de ensueño en nuestros barcos fondeados en auténticos paraísos, tostándonos al sol y cargando las pilas para cuando llegue el invierno. Pero todo ese sol igual le podíamos sacar un poco más de partido y no solo cargar nuestras pilas, sino de paso generar y almacenar energía eléctrica para cuando la necesitemos. Vamos, cargar las pilas también de nuestro barco. Y es que la reciente guerra de Ucrania ha sacado a la luz la importancia de la energía y lo dependientes que somos de ella. Los combustibles han doblado su precio y la electricidad ha seguido exactamente el mismo camino. No solo hemos visto el incremento de su precio, sino que ya nos acecha la amenaza de las restricciones en la energía. Deberemos adoptar medidas de ahorro energético. Hemos sido más conscientes de lo dependientes que somos de ella en nuestro estilo de vida actual. Lo mismo que sucede en un barco a escala pequeña. En un barco nos acomodamos y empezamos a poner más y más cosas que nos hagan la vida más fácil y cómoda. Que si la iluminación a bordo, la electrónica, la nevera, que si ponemos una tele por aquí, que si ponemos un equipo de música por allá, que queremos agua dulce a presión, cargar nuestros móviles, conexión a internet, una camarita para vigilar el barco. ¿Una qué? Otra cámara más para ver lo que pasa adelante mientras navegamos. O ya damos el paso e instalamos un inversor de corriente para poder básicamente meter la casa en el barco. Microondas, herramientas, televisiones, secador de pelo, cafetera, casi cualquier cosa que nos imaginemos que podemos usar en cualquier lugar y con total independencia. Bueno, tal vez con alguna dependencia, por lo menos de las baterías de nuestro barco, que tienen una capacidad limitada. Aunque siempre podemos encender el motor y cargarlas. Bueno, entonces más bien con dependencia del combustible, que también es finito en nuestros barcos y está a precio de oro. Pero bueno, siempre podemos volver al puerto, enchufarnos a la toma eléctrica del mismo y ya tenemos energía infinita. O infinita de momento, porque como se están poniendo las cosas, 24 euros al mes pago yo por tener el cable enchufado y hace 6 meses pagaba 13. Pero lo tuyo es tarifa plana. Sí, pero la tarifa plana antes era
13 y ahora son 24. Ya. Pues bien, una instalación solar bien dimensionada y acorde al tamaño de las baterías de nuestros barcos va a permitir cubrir gran parte, si no todas, nuestras necesidades energéticas de manera económica, limpia y silenciosa. Y desde mi punto de vista nos va a dar esa verdadera independencia que sientes cuando estás fondeado en el paraíso y te da la sensación de que tienes tus necesidades cubiertas. Tu pequeño refugio de autosuficiencia para huir del día a día o del fin del mundo. Vamos a empezar viendo la instalación solar más sencilla que podamos hacer. Una instalación solar para un sistema de 12 voltios como el que puede haber en nuestros barcos o autocaravanas y que es una opción sencilla y económica. Pongamos que tenemos una instalación terriblemente sencilla, una batería de 12 voltios con la que alimentamos todos esos pequeños lujos que necesitamos. Me atrevería a decir que dicha batería se puede cargar a través del alternador del barco cuando tenemos el motor en marcha. Puede incluso que tengamos un cargador para cuando el barco está en el puerto y solo nos faltaría dar independencia a nuestra instalación eléctrica para que pueda cargarse gracias a la energía solar, que va a ser algo tan sencillo como lo siguiente: poner un panel solar apuntando al sol, conectado a un regulador y conectado a su vez a la batería del barco. Así de sencillo. Algo tan sencillo que existen kits portátiles para hacerlo. Los puedes instalar cuando los necesitas y guardarlos cuando no. Incluso puedes hacerte tú tu propio kit portátil con un panel solar y unos pocos cachivaches, como el que tengo yo, que pongo cuando necesito un extra de energía en cualquier sitio soleado y conectado a la batería del barco a través de alguno de los conectores que tengo por el barco, con cables lo suficientemente gordos para lo que necesitamos, claro. Pero puestos a hacer una instalación solar permanente, lo primero es buscar un panel solar adecuado a nuestras necesidades y tendremos que escoger entre múltiples opciones que nos ofrece el mercado. Nuestra primera elección será entre solares rígidos o flexibles. Los rígidos son más económicos, más duraderos, disipan mejor el calor y son más eficientes, así que la elección natural parecen ser los paneles rígidos. Y esto es así si dispones del espacio adecuado y las estructuras adecuadas. En un velero, por ejemplo, supone un arco donde poder instalarlos, poder plegarlos en los costados o cosas así. La verdad es que ocupan mucho espacio y pesan. No se pueden pisar, ¿no? Y no se pueden pisar. Para una instalación en tierra, en ese refugio nuclear que te estás construyendo, seguro que son la elección adecuada. Pero para un sitio con escasez de espacio como un barco o una furgoneta y carente de superficies planas adecuadas que podamos sacrificar, la solución va a ser paneles solares flexibles. Y en mi barco esa ha sido mi elección. Dentro de los flexibles hay diversas calidades. A mí los que más me gustan son unos de superficie mate rugosa, que son más resistentes, más eficientes a la hora de disipar el calor y que incluso los puedes pisar. Hay que pisar con delicadeza, ¿eh? No os pongáis a saltar sobre ellos con zapatos de tacón. Tampoco es para ponerse así. Que además yo sé que Lara va frecuentemente con zapatos de tacón por el Siempre, barco. siempre paseando con zapatos de tacón por el barco, para adelante, para atrás. Eso, el clásico del día a día. Bueno, la siguiente elección solía ser entre silicio monocristalino o policristalino, siendo el primero un 20% más eficiente que el segundo por unidad de superficie. Pero la verdad es que hoy en día el mercado ha tomado esa decisión por nosotros y casi todo lo que vas a encontrar va a ser monocristalino. Y así no tengo que contar las diferencias y tu padre no se va a poner a decir que esto es como... ¡Esto es la universidad! Hay que ir a la universidad para ver los episodios. Te he dicho que para hacer un máster en fotovoltaicas lo que tienes que hacer es ir a Salamanca, a la universidad. Otra elección más, la tensión del panel. Nuestro panel tiene que tener una tensión nominal en abierto superior a la de nuestra batería para que la pueda cargar. Por ejemplo, para una instalación de 12 voltios, lo ideal son los que tienen una tensión nominal en abierto de unos 18 o 20 voltios. Pues ya tenemos claro que para mi caso la elección es panel solar flexible monocristalino de 18 voltios de tensión nominal. Ya solo nos queda el último factor, la potencia. ¡Máxima potencia! ¡Yeah! Pues la potencia tendrá que ser adecuada a lo que consumamos y a la autonomía que queramos. Aquí, cuanto más mejor, casi siempre. Aunque veremos más adelante que la potencia se puede aumentar añadiendo más paneles a la instalación, por lo que podemos empezar con potencias más bajas. Yo comencé poniendo uno de 100 vatios, aunque pensad que la potencia que se indica solo la podréis obtener el día más despejado y radiante del año en el Ecuador, con el sol incidiendo a unos perfectos 90 grados y el panel frío a unos 20. Vamos, unas condiciones que no se van a dar nunca. Aquí, en el norte de España, podéis esperar una eficiencia útil del orden de la mitad de lo que se os indica. Esto es como lo de autonomía, ¿no? Del coche. Del coche, sí, claro. Que es 200 kilómetros. No, pues no tiene que ser sin viento, sin rozamiento. Los coches eléctricos, sí. La autonomía según el no sé qué. Entonces hay un tío que meten en el circuito que pesa 23 kilos el tío, aprieta el acelerador ahí empujando el día que el viento va. Entonces hay lo razonable de la potencia, la mitad. La mitad. Te puedes hacer a la idea que vas a obtener la mitad.
Mi cálculo en su día fue que mi consumo máximo con la nevera funcionando son unos 8 amperios. Esos son unos 96 vatios, con lo que mi panel debería dar suficiente energía para cubrir el consumo máximo durante el día, pero también para que le dé tiempo a cargar toda la energía que vayamos a vaciar de nuestras baterías durante la noche. Si sois navegantes de verano, yo os diría que con que cubra vuestro pico de consumo, si tenéis las baterías bien dimensionadas, debería ser suficiente. Yo actualmente tengo 220 vatios de potencia solar instalada. Si ya hablamos de invierno, aunque la nevera funciona menos en invierno, ya deberíamos pensar en baterías para varios días de consumo y paneles que puedan cargarlas en pocas horas de luz, porque os vais a encontrar muchos días nublados y pocas horas de luz y sin embargo vais a estar consumiendo todo el rato. Pues ya está, ya tenemos nuestro panel. En mi caso, para empezar, flexible, monocristalino de 18 voltios y 100 vatios. Claro que si le metes 18 voltios directamente a la batería, seguramente la vayas a fundir. Al principio, si la batería está muy descargada, se producirá una fuerte caída de tensión en el panel mientras que el panel carga la batería, adaptada a la tensión de la batería en ese momento. Lo que pasa es que según se carga la batería, el panel seguirá intentando cargarla hasta llegar a esos 18 voltios en que ya la habrá fundido. Para evitar eso, se usan los reguladores de carga solar. Desde el punto de vista de la batería, el objetivo del regulador es que la tensión que le llega a la batería será ligeramente superior a la de la batería para realizar una carga controlada hasta que la batería esté completamente cargada, momento en el que el cargador debería mantener una tensión de flotación para evitar la autodescarga de la batería. Tanto un regulador PWM de los más baratos como un MPPT de los más caros hace esto, es decir, ambos se encargan de ajustar la tensión a la que necesita la batería en cualquier momento de la carga. La diferencia fundamental es cómo realizan este ajuste. Los reguladores PWM, Pulse Width Modulation, lo que hacen es abrir y cerrar el paso de la tensión muy rápido para así regular la tensión de salida. Si por ejemplo el panel está a 18 voltios y tenemos un sol radiante y está dando sus 100 vatios completos, estaría proporcionando unos 5,5 amperios y la batería necesita 12 voltios para cargarse en ese momento. El regulador abrirá y cerrará la salida muy rápido en una relación adecuada para la tensión a provocar. Esto hace que la eficiencia del panel se vea mermada. O sea, que está pasando todo, pero a todos. El PWM solo sabe decir todo o nada, todo o nada, y entonces lo hace a toda velocidad. Dice todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada. Y el rato del nada, todo eso lo tiras a la basura. Lo bueno es que los reguladores PWM son muy baratos y cuando se usan paneles de la tensión adecuada y condiciones ideales de luz, su baja eficiencia se puede ver compensada por su bajo precio. Los reguladores MPPT son mucho más avanzados. Su nombre viene de Maximum Power Point Tracking, que sería algo así como seguimiento del punto máximo de potencia, y esto es una de sus principales características y funciones. Un controlador MPPT busca y hace funcionar el panel solar a la tensión en el que éste proporcione la máxima potencia en cada momento. Y eso lo hace aislando el circuito del panel solar del circuito de la batería para poder trabajar a dos tensiones diferentes en ambos a la vez, a cada uno la que más le conviene. Y ahora el símil para que lo entienda Carlos. PWM es un tipo encendiendo y apagando todo el rato un interruptor para mantener la tensión que necesita en la batería. MPPT es un conjunto completo de gente con diferentes roles tomando decisiones en tiempo real. Uno midiendo continuamente cuánta potencia se está generando en el panel, otro ajustando la tensión del mismo, otro cambiando el radio de conversión del transformador, otro tío vigilando las necesidades de la batería y ajustando la tensión a la que necesita. Y un jefe, claro, en todo esto siempre hay un jefe, especialmente en España, un microprocesador que manda a toda esa gente. Desde el punto de vista práctico, el regulador MPPT es casi todo ventajas y es capaz de exprimir mejor los paneles solares con una mejora de alrededor del 20% de eficiencia respecto a un PWM, especialmente en situaciones complejas como por ejemplo poca intensidad solar cuando está nublado. Pero no todos son ventajas, por lo menos son el triple de caros o más, son más complejos y eso los hace menos duraderos que los PWM y también son físicamente más grandes. ¿Cuál elegir? Pues si el espacio para ti no fuese un problema, seguramente podrías generar más energía por el mismo dinero usando PWM e invirtiendo el dinero que te has ahorrado en más paneles solares. Pero si el espacio es limitado y quieres sacar el máximo partido de él, la mejor opción sin duda es MPPT y la elección que yo he hecho para mi instalación fija. De hecho, ya os dije en otro de mis vídeos sobre monitores de batería que en esto es una de las pocas cosas en que he tirado la casa por la ventana y mi regulador solar es de Victron, un Blue Solar 7515 de Victron, que es apto para paneles solares de hasta 75 voltios y 15 amperios totales de salida. Básicamente que a 12 voltios le podéis instalar 220 vatios de paneles solares, que casualmente es lo que yo tengo, apurándole al milímetro.
eso. 90 euros cuesta el Victron. Yo estoy contento con la inversión, aunque antes, por ejemplo, tenía un regulador PWM de 10 euros y que también alimentaba las baterías. Pero bueno, pueden convivir ambos, y yo también tengo y uso reguladores PWM súper baratos, como el que uso, por ejemplo, en el kit portátil de panel solar, que no uso tan frecuentemente, pero que sí que convive con el otro y que su precio es mucho más barato. También tenéis alguna marca china de imitación, más bien de clonado, de dispositivos de Victron, como es Fangpusung, que tiene modelos idénticos a los de Victron a casi la mitad de precio. Tampoco es fácil de comprar, tal vez porque realmente es una copia de dudosa legalidad en Europa. Así que resumiendo, si tenéis mucho espacio para paneles, mejor invertir en paneles y usar reguladores PWM. Si no, mejor amortizar el espacio y usar MPPT. Ya está. Poner todo esto en marcha puede ser realmente sencillo, y si tenéis solo una batería de servicio o un único banco de baterías y un único panel solar, se va a parecer mucho a la instalación solar que vimos al principio. Aunque hay varios factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la instalación solar. Muchos de los reguladores soportan baterías de 12 o 24 voltios y detectan el tipo de batería en la primera conexión. Por eso es muy importante primero enchufar el regulador a la batería y luego el panel solar al regulador. Los cables han de ser lo más corto posibles y de grosor adecuado. Se puede perder mucha energía en los cables en forma de calor y caídas de tensión. Os dejaré en el post de la web tablas de grosores de cables, longitud y potencia adecuadas. Deberíais usar conectores solares adecuados, nada de clemas y cosas así. ¿Se llaman clemas? ¿Me lo preguntas a mí? Me lo preguntan a mí mismo. Sí, creo que se llaman clemas. En China no, porque se confunde con lo de untarte. Eso es bueno, ¿no? Las clemas. Las clemas. Deberíais usar conectores solares adecuados. Son estancos y garantizan que conectemos las polaridades de forma adecuada. Y no os preocupéis que son baratos. Nada que ver con los conectores NEMEA 2000 esos, que valen una locura. Cuando manipuléis los paneles solares, mejor taparlos con una toalla para que no les dé el sol y a vosotros no os dé un chispazo. Los reguladores suelen tener una salida donde conectar todas las cargas que queráis alimentar con las baterías, que pueden encender y apagar y con los que se pueden medir incluso los consumos o desconectar los dispositivos si baja mucho la batería, etc. Lo ideal sería usarla, pero la realidad es que los conectores no suelen estar muy bien dimensionados a los grosores de los cables que necesitaríais para algunas de las cosas que consumes de la batería, como por ejemplo el molinete o cosas así. Así que si podéis usarlos, pues bien, pero tampoco os volváis locos y podéis seguir conectando todos los consumos directamente a la batería. La instalación de mi barco es un poco especial, puesto que yo tengo 3 baterías, la de arranque, la de servicios y la del inversor, 70, 120 y 200 amperios hora respectivamente. Mi regulador está conectado a la de servicio, pero con un selector puedo cambiarle a la del inversor, que si no tiene la pega de que solo la puedo cargar con el cargador de tierra. En realidad tengo un segundo selector que me permite hacer que los servicios del barco tiren de la de servicio o de la del inversor, o de ninguna, o unir incluso ambas baterías y así, por ejemplo, cargar con el alternador ambas baterías. Ya os dije que no tenéis que comprar todos los paneles de golpe, ni siquiera. Podéis empezar comprando uno. Yo el primer panel que instalé era uno de 80 vatios, pero con esto de la eficiencia de los mismos y el poco sol que brilla en el Cantábrico se me quedó un poco corto enseguida. ¿Cuánto vale un panel? 90, 100 euros, 180. El bueno que yo me compré de 120 vatios me parece que me costó 180 euros. Los rígidos, uno de 450 vatios, me parece que valía de oferta 180 euros también. Es muy fácil añadir un segundo panel a la instalación. Los puedes poner en serie o en paralelo. Si los pones en serie se van a sumar las tensiones de ambos y mantener la intensidad que circula por ellos, si son iguales, si no la del menor. Si los pones en paralelo, que puedes hacerlo con unos conectores que venden para ello, mantendrán una tensión común, pero se sumarán sus intensidades. Si tienes un regulador PWM, entonces ni te lo pienses, en paralelo, porque el exceso de tensión se va a desperdiciar. Si tienes un regulador MPPT, pues la verdad es que casi que te diría que también mejor en paralelo, aunque poniéndolos en serie puede mejorar un poco la eficiencia, por ejemplo, cuando el día está nublado. Puedes empezar a generar energía un poco antes. En cualquier caso, con un MPPT te va a funcionar muy parecido en cualquiera de las dos configuraciones. También va a comportarse mejor en paralelo en caso de que haya sombra, por ejemplo, en alguno de los paneles. Por último, también lo puedes poner en paralelo con reguladores independientes, que sería el método más eficiente en muchos casos y que es muy parecido a cuando en mi instalación tengo los paneles fijos puestos con uno de los reguladores y ese panel portátil en realidad le estoy conectando en paralelo a otro enchufe con otro regulador. Los paneles solares tienen algunos grandes enemigos en su funcionamiento que tendréis que evitar y cuidar. El primero, la suciedad. Por favor, mantenerlos un poco limpios, que la suciedad les puede restar mucha eficiencia. A ver si os vais a gastar un dineral en reguladores para luego tener los paneles sucios.
Otro enemigo menos evidente es el calor. Los paneles pierden eficiencia con el calor. Por eso son más eficientes los rígidos que los flexibles, porque puede circular aire por debajo y refrigerarlos mejor. No podemos olvidarnos también de los humanos. Es evidente que si se tumba alguien con la toalla sobre el panel, este no va a generar. Esto solo lo digo por si acaso, que supongo que todos los teníais claro ya, pero también ojo con pisarlos, que se pueden romper, y claro, con ponerte de pies justo haciéndole sombra. ¿Y si se rompe un trocín, se rompe ya todo o funciona pero menos? No te merecería la pena. Si se rompe una celda, sería como si estuviese en sombra. Esa te desconecta una hilera completa, da mucho menos tensión y le podrías, si acaso, aprovechar poniéndole en serie con otro. Se rompe. Y por último, la sombra, claro. Una pequeña sombra que cubra una de las celdas del panel puede apagar toda una fila de celdas, disminuyendo brutalmente la tensión del mismo y la eficiencia. Es decir, que una pequeña sombra en una esquina del panel afecta a todo el conjunto. Hay que evitar las sombras, por eso los mejores sitios para su instalación son en un arco a popa, donde sea más difícil que reciba sombra. Si ya se puede inclinar para orientarlos perpendicularmente al sol, pues fabuloso. Si los tenéis en un sitio que moleste poco, como yo, os va a ser difícil quitarles las sombras. Y habrá rumbos y días en que estén a tope de luz navegando y otros completamente en sombra. Es lo que hay. Aún así, va a ser de gran ayuda para las baterías tener los paneles solares. Pero fondeados es muy fácil evitar las sombras y así conseguir que generen una buena cantidad de energía. Yo cuando fondeo suelo mover la botavara a uno u otro lado para evitar las sombras en los paneles. Es fácil y cambia radicalmente su eficiencia. Hubo un tiempo en que los paneles solares y las instalaciones solares eran carísimos. Costaba decidirse a poner algo y a usarlos y ese tipo de cosas, pero es que ahora al precio que están se amortizan en nada. La energía es mucho más cara que los paneles solares hoy en día y los venden en cualquier lugar y son fáciles de instalar y el material y los reguladores son muy económicos ya. Yo creo que es fundamental en un barco aumentar su autonomía poniendo un panelito solar, simplemente para mantener las baterías a punto y que no se te estropeen. Con eso ya es más que suficiente. Pero bueno, ya no es tanto el punto de vista del ahorro lo que me atrae de verdad, sino la libertad de generar tu propia energía, la libertad de enfrentarte al apocalipsis zombie pudiendo tener tu propia energía y pudiendo huir del mundo. Esa es la libertad, no depender de otros para que generen tu propia energía. De hecho, no entiendo cómo la gente en el confinamiento iba a acaparar papel higiénico en vez de paneles solares. O sea, no os imagino otra vez que se acerque la guerra y que vayáis ahí a cargaros de papel higiénico. Ir a acaparar paneles solares, es lo que tenéis que hacer, generar energía. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones, tenéis todos los enlaces a estas cosas que salen en el vídeo y que si los usáis, pues nos estáis ayudando, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com, pero donde va a haber información de verdad va a ser dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Todo, nada, todo, nada, todo, nada, todo, nada.